Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos repasar algunas pautas de manejo para mejorar el uso de los forrajes y poder planificar con ellos. La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. La planificación en realidad es una herramienta que tiene el productor que le permite poder planificar el año, ¿sí? Tanto sea en un establecimiento de cría, de invernada o de tambo. Es una herramienta que le permite, que le sirve como plafón para poder desarrollar todo el plan productivo que va a tener durante el año con seguridad. Es decir, un balance cerrado permite tener una radiografía del campo en donde dice medianamente con condiciones normales podré lograr los objetivos que me planteé inicialmente porque hay una herramienta que me lo está manifestando. Y esto es un balance, es tratar de equilibrar la demanda animal con la oferta forrajera durante un año en un establecimiento para distintas actividades. Profesionalmente uno como veterinario, como médico veterinario, es decir, es muy difícil de separar la sanidad productiva del sistema productivo, de la planificación, de balance forrajero, de los objetivos de la empresa. Es decir, uno va tomando injerencia o tomando responsabilidad en esas áreas, entonces de alguna manera está incorporándose a los grupos de trabajo para, en este caso, realizar una planificación, y dentro de una planificación, una relación entre la demanda animal y la oferta del establecimiento, la oferta forrajera propiamente dicha, y es parte de una planificación forrajera. La pampa húmeda argentina es una región que cuenta con una importante diversidad en la composición de sus suelos, por lo que junto al tipo de clima, permite la adaptación de distintas especies para el pastoreo y la elaboración de reservas forrajeras. Más allá de las posibilidades que brinda cada campo, si se quiere realizar una planificación forrajera, el estudio inicial debe estar orientado al potencial del suelo con que se trabajará, determinando además cuál será la oferta y la demanda estimada de pasto durante el ciclo productivo. Indicadores como cuál es la producción de pasto de ese recurso forrajero y básicamente cuál es y qué dinámica tiene a través del año, es decir, qué curva de crecimiento tiene, qué producción. Eso de alguna manera dentro de oferta. Y dentro de lo que es demanda, la dinámica del rodeo, es decir, cómo está compuesto el rodeo, dentro del rodeo sabemos que hay distintas categorías, cómo va evolucionando, cómo es su estado fisiológico, si estamos hablando de vacas de cría, si es servicio, preñez, destete, todos los eventos que van surgiendo en el ciclo productivo. Y en el caso de los engordes de la invernada, cuáles son los requerimientos de acuerdo al nivel de engorde que uno pretenda hacer de ese sistema productivo, en ese sistema productivo. Para mejorar su eficiencia, la ganadería debe contar con una elevada oferta forrajera, capaz de brindar calidad nutritiva a la dieta de los rodeos. Para evitar los desequilibrios, una herramienta es el replanteo de los cálculos de la demanda nutricional de los animales previstos por la planificación forrajera y apelar a diferentes estrategias de manejo. La planificación inicial es un marco, ¿no? Que nos permite ver por dónde nos vamos a mover. Lo ideal sería tratar mensualmente o trimestralmente de ir cotejando si realmente lo que uno planificó está dentro de los ribetes normales y lógicos. Lo ideal sería tomar como dato en nuestra oferta forrajera datos propios del campo, no tomarlos tal vez de planillas de un tercero o mediciones satelitales que por ahí no son tan adecuadas para la realidad del campo. El primero, que uno debe conocer el recurso forrajero y las producciones, ¿no? Como estaba hablando. Y después esa información, esa dinámica del rodeo o esa dinámica forrajera, por decirlo de alguna manera, podemos contar con distintos programas o software, que es básicamente lo que ayuda o lo que agiliza el cálculo. En realidad, lo que uno debería aprender
y incursionar todo el tiempo es en conocer el recurso, el estado del recurso, la producción, como también el requerimiento animal. Pero bueno, lo otro es, hay muchos programas de balance forrajero. Bueno, uno verá cuál es el que más se adecua a su necesidad o a su manejo hasta de computadora, ¿no? Pero bueno, antes los productores, o actualmente los productores a lo mejor hacen el cálculo básico de un lápiz, una calculadora y un cuaderno, y es válido, es totalmente válido. Bueno, uno tiene la posibilidad de tener en uso otro tipo de herramientas que por supuesto facilitan tanto los cálculos como el mostrar ese tipo de planificaciones, que a veces no nos simplifican mucho. Ahora que sabemos cómo podemos planificar para no quedarnos sin pasto, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a estar contando cómo se pueden conservar las semillas. En la agricultura uno de los factores fundamentales es poder conservar la calidad de semillas y a través del siguiente informe les contamos de qué manera se lo puede hacer. El principio del almacenamiento de semillas tiene por objetivo fundamental mantener a las semillas con el menor daño posible. Cuando las semillas se guardan sin alteraciones físicas y fisiológicas, mantienen todos los sistemas propios de autodefensa y se conservan mejor durante el almacenamiento. Bueno, yo siempre encaro el almacenamiento de un punto de vista integral, en el cual mucha gente, hace mucho énfasis en todo lo que es la estructura de almacenamiento en sí mismo y a veces se olvidan del componente principal, el actor principal, que es la semilla. Yo creo que en este aspecto, yo siempre el almacenamiento lo divido en dos puntos principales. Uno, la semilla en sí mismo, porque la semilla en sí mismo es un factor preponderante en el almacenamiento, en su comportamiento en sí misma. La semilla de por sí se deteriora a través del tiempo, un deterioro que es inevitable, que es irreversible, y eso depende mucho de la calidad de la semilla. Y esta calidad está referida a una calidad genética. Dentro del maíz, por ejemplo, sabemos nosotros que el maíz colorado duro es mucho más resistente al deterioro que un amarillo. En soja hay una variabilidad tremenda en cuanto a la permeabilidad, del tegumento, que hace que una semilla de una variedad sea más resistente a otra. Y después todo lo que son los procesos del cultivo, es decir, toda semilla que proviene de un cultivo estresado, ya sea por agente biótico o abiótico, produce una semilla mucho más débil y desde luego que el comportamiento en el almacenamiento va a ser mucho más difícil. Entonces parto siempre del precepto de la medicina preventiva. Hay que tratar de lograr un cultivo fuerte, muy sano y que dé una semilla de altísima calidad, que es el principio básico. Cuando una semilla tiene un buen comportamiento desde el punto de vista genético en su misma, constitución, que es una semilla generalmente resistente al deterioro y proviene de un cultivo, perfectamente llevado a cabo, tenemos una semilla ya de una contextura fisiológica muy, muy fuerte. Y después el otro factor que es muy preponderante es el tema de la cosecha. Desde luego a veces logramos un excelente cultivo a campo y después por una mala regulación de la cosecha o podemos infligir mucho daño mecánico, que sucede muy a menudo o a veces sobre todo en soja o en trigo, y desde luego el tema del factor de limpieza, que es totalmente dependiente de cómo se regula la máquina cosechadora. Argentina posee tecnología para mejorar la calidad de las semillas y de los granos producidos. El proceso comienza antes de la siembra, continúa con los cuidados durante el desarrollo del cultivo, la cosecha en el momento oportuno y un eficiente acondicionado y almacenaje de los granos bajo el concepto integral de calidad. El desarrollo de semillas ha evolucionado con la aparición de materiales genéticos resistentes a plagas, insumos y enfermedades. Sin embargo, no todas las empresas han investigado para obtener semillas genéticamente preparadas para el almacenamiento.
No todas las empresas, algunas sí, otras no, tanto que hemos tenido en el ejemplo en el país de cultivares de soja de extremada buena performance de cultivo en el campo y sin embargo durante el almacenamiento naturalmente perdían muy fácilmente la germinación y fue el caso de una semilla muy difundida en el medio que tuvo que la empresa cambiar justamente por ese problema. Entonces este es un llamado de atención bastante fuerte para los mejoradores, esto lo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, que mejorar la semilla desde el punto de vista genético para una mayor resistencia al deterioro es básica, fundamentalmente no solo por semillas, sino también como grano. ¿Y eso qué pasa? Que una semilla de estas características, resistencia al deterioro, va a repercutir directamente en la rentabilidad de lo que significa bajar los costos en el almacenamiento. La humedad de cosecha es un factor que puede afectar la calidad y la eficiencia del proceso productivo y a través de esto los costos de producción. Elevados valores de humedad de cosecha de la semilla afectarán los parámetros iniciales, vigor y energía germinativa y la estabilidad de estos en el tiempo. Contenidos de humedad subóptimos incrementan los daños mecánicos y las pérdidas durante el proceso de recolección, traslado y selección previo al secado. La variabilidad de este parámetro generará situaciones intermedias, las cuales reducirán proporcionalmente la eficiencia del proceso y el valor de calidad final alcanzado. Definir el valor óptimo de humedad de cosecha es una de las claves del negocio semillero. Durante la cosecha básicamente hay que hacer primero la humedad de cosecha, que es muy importante. Generalmente hay una tendencia muy grande hoy en día a cosechar anticipadamente, antes de la madurez de campo, es decir, una semilla está lista para ser cosechada en madurez fisiológica, pero madurez fisiológica luego en caso de las leguminosas está en un 40-50% humedad y en caso de las gramíneas alrededor del 30% humedad, en el cual es imposible cosecharlas con esa cantidad de humedad, pero sí, digamos, por un nivel de humedad por sobre el 2 o 3% la humedad de cosecha, que es el 14% en caso de los cereales y soja el 13%, y en el caso de la leguminosa el 11%, bueno, 2 o 3 puntos más, tiene una ventaja muy grande porque la semilla prácticamente sufre menos daño mecánico, pero sí después hay que acondicionarla en una planta en el cual tenga un buen sistema de aireación, por lo menos, y un sistema de secado acorde a la exigencia de cada especie, ¿no? Les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. El control de los parásitos es un aspecto central en la producción bovina. Es por eso que a través de una entrevista remota con un especialista les proponemos ver cómo se la puede mejorar. Entramos en tema y vamos a la nota. La resistencia parasitaria es la capacidad que adquieren los parásitos de resistir a los tratamientos con productos que intentan eliminarlos. El desarrollo de resistencia a los productos por parte de los nematodes que parasitan a los bovinos se ha incrementado en la Argentina debido a un mal uso o abuso de los antiparasitarios. Cada campo es un paciente, cada campo, digamos, se comporta como un ente individual, el cual tiene su propia problemática y que alambre por medio, la problemática del otro campo puede ser totalmente distinta, porque vinculado al problema de la infectividad de la pastura, como decíamos recién, a la resistencia de los antiparasitarios, que es otro problema muy grave. Entonces, eso va condicionando, digamos, para cada campo una problemática diferente, que hay que atenderla, seguramente de manera diferente, las sugerencias técnicas y las recomendaciones van a ser diferentes también. Entonces, esto es en pos de ir afinando, de ir concentrando, digamos, las recomendaciones técnicas a la problemática que tiene en particular ese campo que estamos atendiendo. Ya, hoy en día, claramente, por ejemplo, los campos que más tecnificados están, o sea, que más medidas, tanto desde el punto de vista de producción, como puede ser aumento de carga animal, mejora
de pasturas, o sea, una tecnología muy, muy importante puesta, digamos, para obtener más kilos de carne por hectárea. Hoy en día, si no tuvieron en cuenta el control de parásitos desde el momento cero que arrancan todo eso, hoy son los campos más complicados, más comprometidos, porque tenemos pasturas muy infectadas, problemas de resistencia muy serios con los antiparasitarios, pocas alternativas, digamos, complementarias de manejo para ayudar al control, después de los pocos tratamientos que a lo mejor puedan andar en esos campos. Y bueno, realmente es un desafío enorme para poder, como decíamos al principio, intentar desde el punto de vista técnico minimizar esas pérdidas que se van a producir justamente por esa situación que se ha generado impensadamente. O sea, todo iba orientado a obtener más kilos y después de 4, 5, 6 años se termina una situación en la cual es complicado generar una planificación importante a 2, 3 años para revertir esa situación en la cual han caído, ¿no? Pedro, ¿hay estudios que dan cuenta de esta evolución de la resistencia de los parásitos en los bovinos? Digamos, con los años, hubo un primer estudio, allá por el año 2005, 2006, donde hablaba de más o menos un 50% de resistencia para la ivermectina, que era la droga que más se utilizaba, con la gravedad que, por ejemplo, en las regiones como el NEA, donde el control de la garrapata, la ivermectina, tomó un rol muy, muy importante, a punto de tal que la mayoría de los establecimientos eliminaron los baños de inmersión, los reemplazaron por los tratamientos con ivermectina. Y bueno, eso generó claramente una presión de selección hacia los parásitos internos, o sea, intentando tratar el parásito externo como una garrapata, se presiona sobre los parásitos internos, bueno, con resistencia múltiple. Se hizo un desastre que es hoy en día está así la situación. Entonces, ese estudio reveló, digamos, un problema muy, muy serio, con el INTA, varias facultades que intervenimos en ese momento. Los ovinos ya nos estaban anticipando, en el ganado ovino también el problema ya venía de antes, con mucho problema. Y ahora en los últimos años, en 2015 más o menos, 2016, se hizo otro relevamiento a nivel nacional en más de 60 establecimientos y bueno, progresó de una manera increíble, ¿no? La ivermectina, de los 62, el 93% de los campos dio resistencia, hay casi un 30% de resistencia también a ricomendazol, o sea, un derivado benzimidazólico, resistencia múltiple, casi un 28% de los campos tenían resistencia a ivermectina y a ricomendazol también. Entonces, es como que el problema avanzó tremendamente y bueno, era lógico que esto ocurriera, justamente porque, digamos, es un problema genético que se va consolidando en las poblaciones parasitarias, se va de a poquito, y bueno, cuando queremos acordar, el test de eficacia o, digamos, de detección que se utiliza a campo, que es el test de reducción del conteo de huevos, detecta una eficacia menor al 90%, que es cuando ya se empieza a sospechar de resistencia. Cuando hay un 30% ya del gen de resistencia metido dentro de esa población de parásitos de ese campo, con un porcentaje importante ya no está en heterocigosis, sino que está dominante. Y bueno, y si no se diagnostica eso en ese momento, rápidamente progresa ya a un momento en el cual después la eficacia va a cero. Entonces la resistencia es un problema serio para la ganadería. Es un problema grave a atender, es un problema que hoy en día todos los campos necesariamente tienen que conocer cómo funcionan los productos, porque hemos visto, y los colegas lo saben claramente también, no hay desarrollos nuevos de moléculas con propiedades antihelmínticas. Tenemos ahora uno que salió, que ya hace unos 10 años, pero para ovinos, que es el Mone Panther, que ahora lo han extendido para bovinos, pero no hay desarrollo, y es muy probable que no haya mucho desarrollo, porque
la ganadería a pasto en el mundo no somos muchos los países que la seguimos haciendo, somos pocos, entonces las inversiones que significan generar una nueva molécula con propiedades antiparasitarias son muy importantes y lógicamente la recuperación, el recupero de esa inversión, cuando son pocos los países que la van a aplicar, es a muy largo plazo, entonces se invierten seguramente en otras cosas, de hecho ha sucedido eso, la inversión digamos, en veterinaria, en fármacos, ha cambiado mucho a pequeños animales, a los que son los PET, perros y gatos, se ha cambiado, se ha reorientado la inversión, digamos, a ese mercado, porque obviamente es el que más ha crecido, en detrimento de la ganadería, que entonces nos encontramos en un escenario complicado y necesariamente hay que defender lo que tenemos, a rajatabla, no hay ninguna duda. Pedro, ¿y cuáles son los indicadores, esas luces de alarma que indican que estamos frente a resistencia antiparasitaria? Digamos, cuando es muy evidente, cuando es muy consolidada, ya hay campos, podríamos decir, ahí en Mesopotamia, ahí en el norte de Entre Ríos, en Corrientes. Hemos visto algunos en provincia de Buenos Aires también, en Córdoba también, donde, bueno, se hacen los tratamientos y los animales no progresan. En muchos casos están con clínica y hay mortandad también. O sea, es un problema que cuando el nivel de infección de los animales es importante y el antiparasitario no funciona, obviamente se viene a menos y termina con la muerte de un porcentaje de animales. Pero claramente se ven retrasos, se ven que no tratan y no mejoran. Entonces, esa es la luz amarilla que se prende. Y bueno, hay formas, obviamente, de hacer el diagnóstico. Lo mejor sería, si uno no tiene ni idea, bueno, se hace el tratamiento antiparasitario y se toma unas muestras de materia fecal a las 2 semanas, de entre 10 días y 14 días después del tratamiento. No hace falta encerrar a los animales, se va al potrero, se junta materia fecal fresca, digamos, recién depuesta, se hacen los análisis de huevo por gramo en el laboratorio y ahí se ve si hay remanentes de huevos o no hay. Entonces, si hay remanentes de huevos, eso genera, digamos, una alerta importante y decir, bueno, acá hay que hacer un test de reducción de conteo, involucrando a los 3 principios activos más importantes. Queda claro entonces que es una cuestión de manejo y no de principios activos. Claro, una vez que se hace el diagnóstico de resistencia a ese principio activo, bueno, hay que usar otro, claramente, porque si seguimos usando el mismo, vamos a gastar plata, no vamos a tener efecto y vamos a seguir aumentando el problema de la resistencia a ese principio activo. Entonces, hoy en día hay campos, estamos manejando campos nosotros que nos queda un solo principio activo, por ejemplo, porque hay resistencia a todos. Entonces, lo tenemos que manejar muy finito y encontrar, porque a veces queda que la resistencia es a un grupo de parásitos y queda alguno todavía susceptible a ese principio activo, que lo ponemos en el seguimiento, en el monitoreo parasitológico que hacemos, en el momento que sabemos que va a estar ahí y lo aplicamos. Como es el caso, por ejemplo, de la ivermectina con la Ostertagia, que todavía en Argentina no se ha encontrado resistencia, y hay un tratamiento que se da en noviembre, fin de noviembre, principios de diciembre, contra larvas inhibidas, que se inhiben durante el pastoreo de la primavera, y que puede ser muy grave el problema de resistencia en otoño-invierno, sobre todo con la Copelia y el Hemoncus, que son las lombrices del cuasco también, pero como la Ostertagia todavía sigue siendo susceptible, lo podemos usar en ese tratamiento en noviembre, o sea, no es que lo eliminamos de la canasta de productos que podemos usar en ese campo, pero hay que usarlo de manera inteligente, de manera en la cual sabemos que ahí va a funcionar perfectamente. Entonces, por eso es un tema de cuidado y de ir viendo realmente cuáles son las drogas que realmente muestran resistencia, cuáles son las lombrices a las cuales están involucradas en ese fenómeno de resistencia, para ir seleccionando cuáles usamos en un momento y cuáles usamos en el que corresponde.
Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.